Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Rodríguez Limones. El tema que escogí es la unidad número 5, Filosofía Contemporánea. La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía. Por extensión se llama también con este nombre a la filosofía producida por filósofos que aún están vivos. Es el periodo que sigue a la filosofía moderna y su inicio se suele fijar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Las tradiciones filosóficas más significativas y abarcadoras del siglo XX fueron la filosofía analítica en el mundo anglosajón y la filosofía continental en Europa continental. El siglo XX también vio el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas, como el positivismo lógico, el fenomenología, el existencialismo, el postestructuralismo, el materialismo filosófico, el actualismo y el newtonismo. En este periodo la filosofía de los filósofos más importantes trabajaron desde las universidades, especialmente de la segunda mitad del siglo. Algunos de los temas más discutidos fueron la relación entre el lenguaje y la filosofía. Este hecho a veces llamado el giro lingüístico. Los principales exponentes en este giro fueron Martin Heidegger en la tradición continental y Ludwig Wittgenstein en la tradición analítica. El positivismo, una de las corrientes de la filosofía contemporánea. El positivismo es una corriente filosófica fundada por Augusto Comte en el siglo XIX y defensora de la idea de que la única fuente del conocimiento es la experiencia, realizando toda idea que no sea susceptible la demostración. El positivismo francés de Francis Comte. La filosofía de Comte está condicionada por tres acontecimientos históricos, a saber, la Revolución Francesa, el nacimiento del socialismo utópico francés, el apogeo de la ciencia. Todo esto marcará una filosofía caracterizada por el compromiso social y el pensamiento totalmente científico. El propósito de la filosofía de Comte es el de transformar la sociedad, algo que para el pensador solo se consigue a partir de un cambio de ideas. El positivismo moral, el utilitarismo de Bernhard Stuart Mill. Estos pensadores buscan las bases científicas de la moral capaces de una transformación social que permitiera una vida feliz, y este fundamento de la moral lo van a encontrar en el placer y en el dolor que constituye la única realidad. Por lo tanto, lo bueno y lo malo va a depender de la utilidad, esto es lo que conduce al placer del mayor número de personas. Marxismo, otra corriente filosófica. Karl Marx, influido por el socialismo utópico, los economistas ingleses, el clasismo alemán, constituye su propia teoría de corte humanista, partiendo de una inversión de la dialéctica hegeliana, el materialismo histórico, pero en realidad no es el correcto de hablar del marxismo en el sentido estricto, sino más bien el marxismo, ya que en la actualidad se divide en dos vertientes. El vitalismo de la filosofía contemporánea. Continuamos con esta lección sobre las principales corrientes de la filosofía contemporánea para hablarte ahora del vitalismo. El marxismo, representante de esta corriente de la filosofía contemporánea, es Nietzsche, y toda su filosofía se centra por un lado en la crítica de la cultura occidental y por otro en el intento de superación de esta cultura, a la que considera decadente, y fundamentarse en la metafísica, la religión y la moral, que ha invertido los valores de la vida para transformarlos en el producto del resentimiento contra la misma.
En resumen, el humanismo presenta una corriente que está llamada a perdurar como basamento y orientación de las diversas formas de ser y quehacer humano. Esta permanencia requiere una reflexión, una crítica, una renovación constante de sus principios e ideales de cara a su realidad histórica. Los cambios que se han suscitado y siguen produciendo en el mundo de hoy. Existe un humanismo que esté acorde a esta dinámica en la cual los derechos fundamentales constituyen una de sus expresiones más representativas y requeridas de un sólido basamento que reafirme la permanencia e importancia que tienen estos derechos para que pueda lograr una humanización permanente. En este artículo se plasma un conjunto de planeamientos e ideas dirigidas a argumentar las posibilidades de humanismo contemporáneo como fuente y fundamento de los derechos fundamentales. Gracias.